muchas gracias, Tania. Nada más que le diga a su tutor por si vas a... Bueno, Se basó. ok, vamos a... no seas malita, ¿dónde? En esta presentación que es la genética médica. Más leído, ¿eh? Estamos en la ley de segregación, vimos la tablita y la ley de Mendel. Ok, estamos en la ley de la selección. Muy bien. Ahí nos vamos a continuar ahora. En la pantalla la diapositiva. Vamos a ordenar. Entonces, habíamos visto de manera inicial lo que es la genética, que vimos que estudia cómo se transmiten las características de la generación en generación. También vimos a de la genetista muy famoso, todas las bases de esa herencia. Gracias a que estos son de la herencia, que nos permiten entender cómo las características se van pasando de una generación a la otra. ¿Qué es lo más importante de saber o recordar antes de iniciar con la parte genética? Que trabajamos con el ADN. El ADN es una parte, bueno, es más bien toda nuestra configuración humana y de todos los organismos está en su ADN, es lo principal. Vamos a ver que está en el interior del núcleo y cuando la célula va a dividir adquiere forma de cromosoma. ¿Ok? Ya sabemos que el ADN normalmente es una cadena sola, sencilla, de doble hélice, pero cuando se va a dividir se duplica y es cuando forma estructuras dobles que son los cromosomas. Abigail Che, aprovechando que tú estás con tu camarita, dime Abby, como te decía, los cromosomas son estructuras dobles de cadenas de ADN que está duplicada. Por lo tanto, un gen, ¿cómo crees que se presenta? ¿Está solito o es doble? No, ¿no? ¿Es qué? Estaría solito. Estaría doble. Es importante que ¿No? recuerden eso. Sí, es doble. Recordemos que el cromosoma, pues no nada más está siempre ahí adentro de la célula, ¿ok? Recordemos que normalmente en el núcleo de la célula no hay cromosomas, es la cadena de ADN. Cuando la célula se va a dividir forma cromosomas. Eso ya se los dije muchas veces, muchachos. Y obviamente cuando forma estas estructuras dobles que son cromosomas, es ADN que está duplicado. Por lo tanto, si hay un gen en un cromosoma, es un gen que es doble. Además, recuerda igual a Abby cómo representamos los genes cuando hacemos una representación gráfica. Por ejemplo, en la ley de la segregación, siempre lo representamos como con una o con dos letras. ¿Se acuerdan? Sí, como lo que nos había enseñado en la imagen, ¿no? Por eso estaba representado con dos letras. Exactamente, siempre se representan con dos letras porque son dobles, ¿ok? Son estructuras duplicadas de una sola característica. Eh, Citlali, ¿estás por ahí? Sí, profe. Citlali, los genes, ¿qué es un gen? A ver, ¿te acuerdas? A ver, espérame, Lanito. Eran los rasgos heredados, ¿no? Los rasgos heredados. Había una definición más práctica que habíamos visto. INSI, gracias, Citlali.
¿Estás por ahí? A ver, ¿te acuerdas? ¿Estás escribiendo? Creo que sí. Porque si no me quedo así como que... No te acuerdas. Tania, yo sé que tú sí te acuerdas que es un gen. Presente. Pero ¿qué es Un gen. un gen? No, es que la alerta que no la tengo aquí. Ok. ¿Quién será? Emiliano, ¿te acuerdas que es un gen? Muchachos, los voy a ahorcar, no puede ser. Yo sé. ¿No? Usted había dicho que era como una tipo cadena, algo así había dicho en la clase. No, eso es el ADN. No quiero que me digan que es el ¿Le ADN. puedo decir? A ver, dilo, por favor. El gen es partícula parte de el ser humano que forma con ella se forma la cadena de ADN porque contiene la información de los de la padre, del padre y de la madre. O sea, Ok, está bien. Está se bien. da. Muchachos, les había dado una definición muy sencilla que se las repetí varias veces. No sé si no la copiaron, pero pues bueno, se las voy a repetir para que ustedes la tengan en cuenta. El gen, ¿ok? Es una parte del ADN, como nos dice su compañera, ¿ok? Que codifica para una característica, ¿ok? O sea, el ADN está compuesto de varios genes, ¿sí? Y obviamente cada uno de ellos pues transmite una característica diferente. Puede ser visible o puede ser no visible, ¿ok? Eh, Sabemos que por lo tanto al formar parte del ADN pues ¿dónde vamos a encontrar los genes? ¿En qué estructuras? Está ahí en las diapositivas, ¿eh? ¿Alguien me dice? Los cromosomas. En los cromosomas, muy bien. Y por lo tanto, como le había comentado a Abby, dice los cromosomas se encuentran en pares, son estructuras dobles. Por lo tanto, los genes también son pares. Por eso siempre que los representamos con dos letras cuando tenemos que hacer cálculos de frecuencia de genes, ¿ok? Que es lo que estábamos intentando aprender la otra clase. Vimos que los genes tienen diferentes formas de expresarse. Jade, ¿estás por ahí? Alguien que le sirva su micrófono, que quiera participar. Me sirve más cuando le sirve el micrófono que cuando no. Ainara, Ainara, ¿cómo son esas formas en las que se puede representar un gen? Ay, muchachos, están bien paletas, ¿eh? Cuando venga la prueba de desempeño, ahí Alelos, se van a topar con pared. ¿Cómo? alelos, ¿no? Son los alelos, es la forma en la que se puede representar un gen. ¿Y cómo pueden ser esos alelos? ¿Te acuerdas? Había dos formas. No, no es homocigoto ni heterocigoto, así que ni los vais a mencionar. Esas son combinaciones de alelos, ¿ok? Pero los alelos son de dos tipos, que son las dos formas en las que se puede expresar un gen. ¿Te acuerdas? ¿Qué puedo decir? A ver. Recesivo y dominante.
Exactamente, dominante y recesivo. Muy bien. Por eso los representamos con dos letras y a veces las dos son mayúsculas o las dos son minúsculas o una mayúscula y una minúscula. Mayúscula, por lo tanto, es una minúscula es recesivo. Son las formas en las que lo representamos gráficamente. Ahora sí, esos alelos, dominante y recesivo, que son las formas que puede adquirir un gen, tienen diferentes combinaciones, ¿verdad? Si un gen, sus dos alelos son dominantes, ¿qué es? ¿Homocigoto o heterocigoto? ¿Quién me dice? Homocigoto. Y si tiene una parte dominante y una parte recesiva, por lo tanto es Heterocigoto. exactamente, porque tiene dos alelos diferentes para una misma característica. ¿Ok? Aquí está el ejemplo. Ahí está. Esos son cromosomas, ¿ok? Aquí nos está mostrando una parte del cromosoma, por lo tanto, una parte del ADN que codifica para una característica, que también lo conocemos con el nombre de gen. Y como el gen es una estructura doble, tiene dos partes, ¿ok? En este caso, este gen, que puede ser cualquier característica que ustedes quieran, es homocigoto, ¿ok? Porque sus dos partes, sus dos alelos, ambos son dominantes. ¿Ok? Por lo tanto es un homocigoto dominante. También puede haber homocigotos recesivos cuando sus dos alelos son recesivos de igual manera. Y cuando pasa esto, ocurre lo mismo que esto. Dos alelos hacen el trabajo de un gen dominante y se expresan, ¿ok? Físicamente en la persona. Lo mismo un gen heterocigoto, es un gen que tiene una parte dominante y una parte recesiva, se expresa siempre la dominante y la recesiva se queda apagadita hasta que se puede expresar en combinación con otro recesivo. ¿Ok? No se les vaya a olvidar. Ahora sí, Telma, perdón, Tania, ¿te acuerdas de lo que es genotipo? ¿Me preguntó? ¿Te acuerdas qué es genotipo? Sí, es yo lo tengo anotado igual que ahí, que es el conjunto de genes que contiene un organismo heredado de sus progenitores. Exactamente, para que no te aprendas eso, esa definición tal cual, así fácilmente tú cuando escuches genotipo, el genotipo es todo el conjunto de genes que tiene un organismo. Todos, 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 todos. Estén expresados o no estén expresados, ¿ok? Porque por ejemplo, yo te pregunto, ¿qué pasó? Nos dio, o sea, no nos dio la definición total, pero nos dio una idea ahí de lo que podemos tener como este tanto de un organismo. Exactamente, sí, cuando ustedes piensen en toda la información genética que tienen ustedes, ¿ok? Eso es su genotipo, ¿ok? Esté expresado o no lo esté. ¿Y por qué digo que no? Porque, por ejemplo, nosotros podemos ver físicamente una persona y sabemos pues su color de cabello, si está alta, si es bajita, si es delgada, si es más ancha, no sé, hay muchas características físicas que forman parte de su genotipo, pero hay otras más que no vemos, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros vamos por la calle no podemos saber qué tipo de sangre es una persona o si tiene alguna enfermedad hereditaria o crónico-degenerativa. Eso es, eso es parte del genotipo, ¿ok? ¿Por qué? Porque está dentro de la persona aunque nosotros no lo podamos ver físicamente. Es todo su conjunto de genes, tanto expresados como no expresados. Y el fenotipo, por su parte, ¿quién se acuerda qué es? Kevin, ¿estás por ahí? Sí, buenos días. Buenos días, Kevin. ¿Te acuerdas qué es el fenotipo? Casi no, pero No, vale, sí, entendí como es- ay Dios. Hay gente que luego... Ok, no hay problema. Fernando, la moda de los caracteres observables. pues
Pues sí, ¿verdad? Porque ahí está. Pero con tus palabras, ¿cómo me definirías que es un fenotipo? Tomando en cuenta eso que me acabas de leer. Pues las características que tiene, por ejemplo, su cabello, el color de sus ojos. Exactamente. O sea, con tus propias palabras, un fenotipo es todo lo observable de un organismo, que ya sabemos que son características que son heredadas de sus padres, ¿ok? Entonces, el fenotipo forma parte del genotipo, porque ya saben ustedes que el genotipo es todo el conjunto de genes, pero exclusivamente aquellos que están expresados y que físicamente los podemos ver son el fenotipo, y el fenotipo forma parte del genotipo. Otra característica es que vemos que el fenotipo es el resultado de la interacción entre el genotipo y el ambiente, es decir, entre toda la información que tiene un organismo y el ambiente en el que vive. Por eso los seres humanos tenemos razas, ¿ok? Ya sabemos cómo funciona esto de las razas y depende mucho del lugar en el que vivamos, cómo es el color de piel, qué características tenemos, ¿ok? De ahí se crean las razas, de la interacción del fenotipo con el ambiente, que nos da un fenotipo particular dependiendo de la parte del mundo en la que vivamos. ¿Ok? No sé si alguien tiene dudas con eso. Seguramente que de momento no. Bueno, entonces en este punto, que ya sabemos que es fenotipo, que es fenotipo, que es un gen, habíamos visto la ley de la segregación. Son las leyes de Mendel, es lo que vamos a aprender ahorita. Creo que ya habíamos visto de eso en la primera clase y habíamos mencionado que existen células haploides y células diploides, ¿ok? Porque todos los organismos tenemos un número cromosómico, ¿ok? Que normalmente es un número par, ¿ok? Para cualquier tipo de organismo el número de cromosomas es diferente y sus células sexuales transmiten solamente la mitad, por lo tanto son haploides. Eh, Edward, Buenos días, profe. buenos días. Edward, ¿te acuerdas cuántos tipos de células tienes en tu cuerpo? No, exactamente el número no. No, no número, tipos. Solamente tienes dos. Quiero los nombres. No creas que te voy a preguntar el Ah, número de células, ni siquiera yo bueno, sé el ya número. le entendí. Ajá. ¿Cuáles son esos dos tipos de células? ¿Te acuerdas? Maestro, A ver, No, no me acuerdo. creo que yo lo sé. a ver, dime. Es haploide y diploide. O sea, sí, hay unas son haploides y otras son diploides. Pero ya lo habíamos visto antes de que Es termine el la primer. célula sexual y la otra Somática, ¿te acuerdas? Esa es la respuesta que yo quería. Las células somáticas son todas las células que ustedes tienen y que conforman su cuerpo, ¿ok? En sus huesos, en sus órganos, en el cabello, en cualquier lado son sus células somáticas. Y las otras células diferentes que tienen son sus células sexuales, que es diferente dependiendo de el sexo de cada quien, ¿ok? Si es masculino, si es femenino, obviamente hay óvulo y espermatozoide, ¿ok? No entiendo cómo se les puede olvidar eso, pero bueno, eso es importante que lo recuerden, porque unas son haploides y otras son diploides. A ver, nuestra compañera que nos dijo haploides y diploides, te voy a preguntar, ¿las células somáticas qué son? ¿Haploides o diploides? ¿se puede volver a repetirme eso? Sí, las células somáticas, que ya sabes tú que son todas las que tienes en tu cuerpo, ¿cómo son? ¿Haploides o diploides? Imagínense que les pregunten eso en la prueba y se van a quedar así, en blanco. Sería diploide, ¿no? ¿Por qué? Muy bien. Porque las sexuales son haploides. Pues sí, ¿verdad? Transmiten la mitad de la A ver, información. permítame un momento. No sé, vino a mi casa, no sé quién sea.
Perdón, muchachos. Que me interrumpan. Ahorita continúo. Entonces me decías, pues sí, ¿verdad? Si las células somáticas son diploides, pues las sexuales son haploides, ¿ok? Lo que quiero saber es si ustedes entienden qué es haploide y qué es diploide, ¿ok? Qué bueno que saben cuál es cuál. Los diploides son las que tienen dos células ¿Vas bien? ¿Vas tienen bien? dos células de cromosomas. Exactamente. Y el haploide solo tiene una serie de cromosomas. Exactamente. Yo sé que eso está súper googleado. Entonces, te pregunto, nosotros los humanos tenemos 46 cromosomas. Por ejemplo, si tú ves al microscopio una célula en metafase, no sé, de tus huesos, por ejemplo, es una célula somática, ¿ok? ¿Cuántos cromosomas vas a ver en esa célula? Cuando está en ¿qué fase? Perdón. Olvídate de la fase. Yo te digo en metafase porque es la fase en la que normalmente cuando queremos ver cromosomas en una célula, normalmente se observan en la metafase. Entonces, vamos a suponer que agarras a una célula de tus huesos, la agarras en metafase para que tú cuentes los cromosomas. ¿Cuántos vas a encontrar en una célula de tus huesos? Los mismos diploides porque, ¿Pero cuántos tienes? perdón, ¿Cuántos vas a ver? ¿Los qué? en 46. 46, exactamente 46. Y lo mismo, si tú agarras una célula, por ejemplo, no sé, de tu estómago, o una de tu cabello, o de tus uñas, ¿ok? O un pedazo de piel, lo mismo, vas a encontrar 46 cromosomas. Pero si tú, por ejemplo, decides ver uno de tus óvulos, ¿cuántos cromosomas crees que va a tener ese óvulo? Tendrá los 46, va a tener 23, exactamente. Lo mismo, si agarramos a un espermatozoide en metafase y le contamos sus cromosomas, va a tener solamente 23. Entonces por eso distinguimos y es importante recordar que hay células somáticas y células sexuales. Unas son haploides y unas son diploides. Con respecto a organismos, nosotros todos somos diploides, pero lo único que transmitimos a la próxima generación cuando nos reproducimos son células haploides, o sea, células que tienen la mitad de la información. ¿Ok? Cuando se juntan los gametos, o sea, el esperma y el óvulo en nuestro caso, pues ya se restaura la condición diploide. Entonces esas dos células que inician haploides ya forman a una diploide, que va a ser un nuevo organismo con una información doble de cromosomas. ¿Ok? Entonces la primera ley, ¿qué pasó? ¿Querías decir algo? Bueno, no sé, pero, o sea, pero a mí se me hace más fácil recordar los dos tipos de células porque una es la que está en todo mi cuerpo y tiene un tiempo de vida más largo que la otra. Exactamente. Eso es para el momento. Sí, eso es otra característica para recordarlo, ¿no? Las células somáticas viven un poquito más que las sexuales y como habíamos visto en las fases celulares, la división de las células sexuales da mayor número de células que una célula somática. Una célula somática se divide y solamente te da una, pero un espermatozoide o un óvulo cuando se divide terminas con 4, o sea, se dividen en mayor número. ¿Ok? Eso está muy bien para recordarlo y recordar que unas son diploides y otras son haploides. Y ser haploide o diploide es nada más referente al número de cromosomas que contiene. Es necesario que ustedes recuerden esto para que sepan cómo se segregan los genes. Entonces, la primera ley de segregación, que es la primerita ley de Mendel, es lo que estamos viendo aquí. Creo que sí lo habíamos visto la otra clase. ¿Ok? Les voy a describir básicamente cómo es esa ley. Es una ley que dice que dos padres homocigotos, bajo cualquier condición, ya sea homocigotos dominantes u homocigotos recesivos, o un homocigoto dominante y uno recesivo, siempre van a tener como resultado a la primera generación de hijos, todos van a tener la misma combinación de genotipo y fenotipo. ¿Ok? Eso nos dice la primera ley de Mendel. Las leyes de Mendel son tres diferentes, ¿ok? Las vamos a ir viendo con esta presentación. Ahorita estamos viendo la primera. La primera es la ley de la segregación.
Segregación es una palabra que se refiere a repartición, es como un sinónimo, ¿ok? Para que ustedes no digan, ay, ¿qué es eso de segregación? Se refiere a repartición. Entonces, esa primera ley de Mendel nos dice que cuando se juntan dos padres que son homocigotos, ojo, no heterocigotos, que son homocigotos, es decir, que tienen dos alelos igualitos para una misma característica, los hijos que salgan en su primera generación de esa cruza, todos van a ser iguales, tanto genotípicamente como fenotípicamente. Si se dan cuenta, vean cómo estoy utilizando todos los términos que ya vimos para describirles una primera ley. Por eso siempre los repaso antes de cada clase y me interesa que ustedes lo recuerden. Porque si por ejemplo en el examen les ponen ¿cuál es la probabilidad de que un padre heterocigoto con una madre homocigota den un hijo de tal color, por ejemplo? Y les ponen ahí los colores y la frecuencia. Te van a preguntar, ¿cuál es la frecuencia genotípica o la frecuencia fenotípica? Entonces, si tú no sabes qué es fenotipo, no sabes qué es genotipo, no sabes qué es homocigoto, qué es heterocigoto, ni siquiera sabes qué es un alelo, ni nada, ni siquiera sabes qué es un gen, ¿ok? Te vas a quedar en blanco. Entonces es importante que nos familiaricemos con esos conceptos y los utilicemos cada vez que veamos la clase, ¿ok? Entonces les repito, dime, ¿querías preguntar algo? No, no, es que tengo una duda. La ley de la segregación, o sea, es una, ¿no? Es la primerita. Y la de la genética, o sea, es que aquí está como Ah, ok, genéticamente. no, ese título que dice ahí genética mendeliana es el título de la presentación, ¿ok? Ah, es que le puse ese título, ahorita lo voy a borrar, pero como estaba diciendo yo. Sí, sí, sí. Yo se lo pongo porque me gusta que todas mis diapositivas tengan título, ¿ok? Que no estén así nada más de que, ay, ¿qué es esto, no? Pero recuerden que estamos en la primera ley, que es la ley de la segregación, ¿ok? Se le llama genética mendeliana porque fue Mendel el que hizo esas leyes de la herencia, así se les llama. La primerita es la ley de la segregación, que nos dice que dos padres homocigotos, bajo cualquier condición, ya sea ambos dominantes, ambos recesivos, o uno dominante y uno recesivo, todos los hijos de la primera generación van a ser iguales, ¿ok? De hecho aquí lo dice, haciendo cruces de prueba, un cruce monohíbrido, ¿ok? ¿Se acuerdan cómo se llama ese cuadro que está ahí? Creo que se los puse en la clase pasada. Cuadro de Punet, algo así. Cuadro de Punet, exactamente. Esos cuadros de Punet son representaciones gráficas de cómo podemos combinar los genes pues de manera manual en una libreta o donde sea, ¿ok? Como para inferir más o menos cómo van a ser la combinación de hijos, ¿ok? Cuando vayan a nacer. Vamos a suponer que tú tienes un conejo blanco y un conejo negro, ¿ok? Y quieres saber cómo van a salir los hijos. Entonces, si tú infieres que uno es homocigoto dominante y el otro homocigoto recesivo, pues simplemente abres tu cuadrito y haces la combinación, así como lo vemos acá, ¿ok? Entonces dice, haciendo cruces de prueba, cruce monohíbrido, se le llama cruce monohíbrido cuando nosotros hacemos un cuadro de Punnett, ¿ok? Para combinar una característica, ¿ok? En este caso, si nos fijamos en este ejemplo son chícharos, ¿ok? Entonces aquí estamos haciendo un cuadro de Punnett para un cruce monohíbrido, es decir, un cruce de una sola característica, que en este caso es el color del chícharo. O sea, estamos trabajando sobre el gen de color del chícharo, ¿ok? Que es una característica, por eso es un cruce monohíbrido. Existen los cruces dihíbridos, ¿ok? Si por ejemplo a lo mejor yo quiero saber si esos chícharos, aparte de amarillos o verdes, van a salir rugosos o de textura lisa, ¿ok? Entonces eso ya es un cruce monohíbrido, dihíbrido, perdón, porque es de dos características, que es la textura y el color. O sea, son dos genes diferentes, ¿ok? Dice, a partir de dos parentales, o sea, dos padres, uno aquí y otro aquí, dice, para observar cómo esas características se manifiestan en la generación filial. Eso de generación filial se refiere a la generación de hijos. Entonces, hacemos un cruce monohíbrido, en este caso de una característica, para saber cómo quedan los hijos de la primera generación. Entonces, la primera ley de Mendel, que es la ley de la segregación, nos dice exactamente lo que estamos viendo en este cuadro, ¿ok? Son dos padres homocigotos y toda la primera generación de hijos van a ser exactamente iguales, tanto genotípica
como fenotípicamente. ¿Por qué digo que son iguales genotípicamente? ¿Alguien me dice? ¿O quieren que lo explique? Nosotros ya sabemos que es genotipo, porque ya lo repasamos, y ya sabemos también que es fenotipo. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo que toda esa primera generación es igual tanto genotípicamente como fenotípicamente? Porque el genotipo es todo lo que contiene la información, el banco de genes y los genes los que contienen la información de los padres. Entonces, esa información se transmite. Exactamente. Entonces, por ejemplo, yo te digo, en la primera ley de segregación se juntan dos padres homocigotos y todos los hijos que salgan en esa primera generación, todos son iguales genotípicamente. ¿Ok? Es decir, que la combinación de los genes de un padre y una madre homocigotos va a dar hijos que tengan la misma combinación de genes. Vean ustedes cómo está el cuadrito, ¿ok? Vean que todos son A mayúscula, A minúscula, sin distinción. O sea, todos genotípicamente son iguales y tienen la misma combinación, al menos para una característica que es el color, ¿ok? Y también les digo que otra cosa que se cumple en la primera ley de la segregación es que fenotípicamente también todos son iguales, ¿ok? Entonces yo les pregunto en este ejemplo, ¿de qué color son todos los hijos? ¿Amarillos o verdes? Amarillos. Amarillos, exactamente. ¿Por qué? Porque al hacer el modelo ideal, hacer la primera generación filial, todos salen del mismo modo, todos salen iguales. Exactamente, todos salen iguales, pero hay algo que quiero que me digas. ¿Por qué crees tú que todos salieron amarillos? ¿Por qué no salió alguno verde? ¿Qué pasó con esos alelos? Porque el gen dominante fue El amarillo. de la muerte. Muy bien, eso era justamente lo único que quería que me dijeras. Si se dan cuenta ahí, cuando un gen dominante se junta con uno recesivo, el recesivo pues pasa a segundo plano y se queda apagadito, ¿ok? No se expresa, pero forma parte del genotipo, ¿ok? Es decir, no desaparece, sino que está ahí guardadito en el genotipo del organismo. Pero fenotípicamente lo que nosotros vamos a observar es que es de color amarillo, ¿ok? Que es el que se expresa, es el que domina sobre el recesivo, ¿ok? También digo que aunque esté de manera recesiva, se puede Sí, no, nunca se pierden, ¿eh? No vayas a pensar que, ay, como está recesivo, se va a perder. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en mi caso, pues yo tengo ojos de color claro, ¿no? No sé si mi gen sea dominante o sea... A lo mejor para mí es dominante, ¿verdad? Porque se expresó físicamente. Pero puede ser que a lo mejor yo sea un recesivo, o sea que tenga dos letras minúsculas en mi gen de color de ojos. Entonces, eso hace que se exprese, porque los recesivos actúan como si fuera uno dominante, ¿ok? Entonces, cuando yo me reproduzca, ¿ok? Independientemente de la esposa, ¿ok? Y de cómo estén sus genes, puede ser que eso se exprese o no. Si ninguno de mis hijos lo tiene, no significa que se haya perdido ese gen, simplemente es un gen que va a quedar como recesivo, hasta que alguno de ellos, de mis hijos, pues se entrecruce con una persona que genéticamente favorezca que aparezca otra vez ese gen, ¿ok? Pero no se pierde, simplemente queda recesivo en cada uno de mi primera generación, ¿ok? Siempre, ahorita que estamos viendo las leyes, se los aclaro, ¿ok? Les ponemos P a los parentales, o sea, a los papás, y F1 es la primera generación. Hay F2, hay F3, ¿ok? Que son las diferentes combinaciones que tú vas sacando. Por eso dice ahí F1, es tu primera generación de hijos, la primera generación filial, ¿ok? Ahora, existen excepciones a la regla para esa primera ley de la segregación. Ya vimos que la primera ley de la segregación nos dice que se junta un homocigoto con otro homocigoto y toda la primera generación es igual genotípica y fenotípicamente, ¿ok? Entonces, distinguimos que hay tres casos dentro de esa primera ley. Una es la dominancia completa. La dominancia completa nos dice, un alelo domina al otro expresando su característica
completamente en presencia del alelo no dominante o recesivo. ¿Qué es lo que estamos viendo en este cuadrito? ¿Ok? Esto que nosotros vemos en el cuadrito es una dominancia completa. ¿Por qué? Porque hay un gen dominante que se está expresando sobre uno recesivo. Es fácil, ¿ok? Es lo que nos dice esta primera oración. Dice un alelo domina a otro expresando su característica completamente en presencia del alelo recesivo. ¿Ok? Es lo que nosotros estamos viendo aquí. Tal cual. Otro caso es la dominancia incompleta. Dice, cuando un alelo no es claramente dominante o recesivo, el fenotipo resulta intermedio. Entonces, ustedes pueden hacer este cuadrito y lo practican, ¿ok? Es como un caso especial para esa primera ley de la segregación. La primera ley de la segregación nos dice que juntas dos padres homocigotos, en este caso de estas flores, ¿ok? Ambos padres son homocigotos, ¿qué? ¿Dominantes o recesivos? Ambos son dominantes, ¿ok? Y la primera generación de hijos, como estamos todavía en la primera ley, nos dice que todos los hijos van a ser iguales. Entonces, si ustedes hacen un cuadro de esos dos padres, que por ejemplo aquí en lugar de A mayúscula, A minúscula, sea RR y ¿cuál es el otro? Y B. R mayúscula y B mayúscula, B mayúscula. Cuando ustedes hagan la combinación de esos dos padres homocigotos, todos los hijos van a ser iguales, es decir, todos van a ser R mayúscula, B mayúscula, ¿ok? Entonces ahí se dan cuenta que está pasando algo raro, ¿ok? Si hubiera un padre homocigoto recesivo y un homocigoto dominante, pues tendríamos normal este primer caso, que ya sabemos cómo funciona, y va a ser una dominancia completa, ¿ok? El dominante se va a expresar sobre el recesivo. Pero en este caso, como los dos padres son dominantes, entonces los genes dominantes se tienen que expresar, ¿ok? No importa cómo vaya a salir el hijo, pero cuando se juntan dos homocigotos dominantes, ambos genes se tienen que expresar, ¿ok? En este caso tenemos una flor roja y una flor blanca. Para esa característica del color, ambas son dominantes. Una es homocigoto dominante para color rojo y la otra es homocigoto dominante para color blanco. Entonces lo que ocurre es que la primera ley de Mendel nos dice que todos son iguales, es decir, todos son R mayúscula, B mayúscula, pero ambas son dominantes. Entonces ustedes dicen, bueno, ¿y qué? ¿Cómo sale eso? ¿Será que va a salir la mitad blanca o la mitad roja? Pues no, ocurre lo que se llama como dominancia incompleta, ¿ok? Cuando dos son dominantes, pues no se expresa uno y el otro se apaga, se expresan los dos al mismo tiempo en una combinación, ¿ok? Si juntamos rojo y blanco, pues sale una flor que es como lila, ¿no? O de un color como rosa. Lo mismo pasaría si, por ejemplo, yo cruzo un conejito que es homocigoto dominante de color negro y otro conejito que es homocigoto dominante de color blanco. Es muy probable que ocurra una dominancia incompleta, es decir, que salga un conejito que en lugar de que sea negro o blanco, va a ser de color gris, ¿ok? Va a combinar el blanco con el negro. Y toda esa generación de hijos de esos dos papás homocigotos dominantes, todos van a ser de color gris. Todos los conejitos van a salir igualitos, ¿ok? Porque esa es la primera ley de la segregación. Seguramente si les pregunto, todos me van a decir que sí, que lo entendieron, ¿ok? Pero mañana me voy a dar cuenta cuando se los pregunto otra vez, ¿ok? ¿Alguien tiene una pregunta antes de que yo me vaya? Nadie, ¿seguros? Para la dominancia completa, conocerla como cuando no se presenta la característica como tal ni del padre ni de la madre, sino que se combina, ¿no? ¿En la completa? No, en la incompleta. Exactamente, en la incompleta es justamente el ejemplo que tú estás viendo aquí con las flores, ¿ok? Son dos homocigotos, pero como ambos son dominantes, pues en lugar de que uno se exprese sobre otro, toda la primera generación de hijos es igual, pero todos son una combinación de ambos colores, porque los dos colores son dominantes, ¿ok? Entonces en lugar de que te salgan flores mitad blanco, mitad rojo, te salen flores que son rositas, ¿ok? Que combinaron sus colores porque ambos son dominantes y todos se expresan, ¿ok? Esa es dominancia incompleta. La completa es lo que vimos aquí, ¿ok? Cuando son heterocigotos los hijos de la primera generación.
en este ejemplo todos los hijos son homocigotos dominantes, por lo tanto se expresan completamente. Pero también puede ocurrir esto, ¿ok? Nada más se los voy a mencionar, no lo vamos a ver todavía, pero puede ocurrir la codominancia, ¿ok? Imagínense que esas dos flores se juntan, ambas son dominantes, ¿ok? Y en lugar de que se expresen en combinación, se pueden expresar los dos colores al mismo tiempo. O sea, que haya una flor mitad roja y mitad blanca, o que esté jaspeada, que sea blanca con manchas rojas o roja con manchas blancas. A eso se le llama codominancia, ¿ok? Cuando ambos alelos dominantes se expresan al mismo tiempo en los primeros hijos, en la primera generación. O sea, en lugar de que salgan en combinación de colores como si fuera una dominancia incompleta, puede ser que salgan como codominancia, o sea, que salgan rojos y blancos al mismo tiempo, ¿ok? Lo mismo, si pensamos en conejitos, es un conejo dominante negro y dominante blanco, se juntan y los hijos tienen dos opciones, o salen todos como dominancia incompleta o pueden salir codominantes, ¿ok? Es decir, que todos, que haya conejitos que sean blanco y negro, ¿ok? O puede ser que los conejitos todos grises, pero eso ya será de cómo se vayan expresando los alelos, ¿ok? Entonces lo vamos a dejar aquí y nos veríamos la clase de mañana. Muchachos, por favor repasen porque se va a empezar a complicar. Entonces ya